para el día de hoy, que estamos ya en la 34ª meditación. Saludo con un afecto a Jesús Ausocoa. Jesús, gracias por estar con nosotros. Buenas noches para usted, tardes para nosotros. Gracias a ustedes, Cecilia. Gracias por invitarme a participar con usted. Pues la verdad es que tenemos un programa súper interesante, el mensaje de Alma Niña, el mensaje 34. No te lo pierdas, vale la pena que podamos compartirlo juntos en esta serie de meditaciones que nos han ayudado como a ver pues, todos los efectos que tenemos y todos los vicios y todos los pecados en una palabra, y que nos ayuda a usar la sangre preciosa de Jesús para podernos purificar de ellos y cambiar nuestra actitud, nuestra visión sobre nuestra conducta. Así que, ¿qué le parece si hacemos la oración correspondiente? Claro. Oración de una gota de sangre, si me lo ponen. Sí, es la 34º día, la pequeña oración de cada día. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Concebida en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gota de preciosa sangre, confórtame, purifícame, libérame. Gota de preciosa sangre, lávame, sáname, mójame. Gota de preciosa sangre, bésame, acaríciame y bendíceme con tu tierno amor. Día 34. Ayer te invité a que vinieras un poco antes. Hoy estás aquí, estoy contento, quédate hasta la noche. Habla en Nazaret una jovencita de poco más de 14 años, María, hija de Ana y de Joaquín. La elegimos antes que el mundo existiera, para que su alma y su cuerpo fueran inmaculados. Fue concebida sin que la herida del pecado original la tocara en lo más mínimo. Ella quedó intacta como un lirio perfumado de santidad, como un cofre que contiene una perla de rarísimo y purísimo valor. Y en la total y perfecta gracia divina fue envuelta por el Espíritu Santo y con él me concibió. En ella encontré mi paraíso hasta el momento de mi nacimiento, cuando la dejé intacta en la luz, saliendo a la luz del mundo que me rodeaba. A María, Virgen purísima, flor perfecta, de rara belleza, madre del Hijo del Altísimo, no se le evitó nada. La Virgen, hija del Padre, era pobre y fugitiva, exiliada y viuda, aislada y amenazada, afligida y rechazada, desolada y abandonada, desamparada y desconsolada, y al final exultó por mi victoria sobre la muerte. Después quedó en espera durante años, sufriendo por la humanidad, y por último me alcanzó en mi gloria. La Santísima Virgen, Azucena Purísima, tuvo una vida llena de aflicciones, dolores e incertidumbres, silencios y abandonos, pero su fe, su amor y su humildad y pureza la exaltaron y la hicieron reina del cielo y de la tierra. ¿Sabes tú quién la tomó de la mano y la hizo fuerte, tenaz e inquebrantable, aún bajo la cruz mientras yo estaba muriendo? Su esperanza, sí, la esperanza con sus alas celestiales y divinas que hace volar la fe y el amor, llevándolos a lo alto hasta el trono de mi Padre. Es por eso, pequeña alma, que muchas veces te ves empujada y caes bajo el peso de la vida, del dolor, de los problemas, de tu cruz, de la enfermedad y de todo lo que no quieres y no aceptas. Todo porque te falta esperanza. Dejo caer una gota de mi sangre para calmarte, para que la esperanza, llama de vida, se encienda en ti y te lleve de la mano, haciéndote saltar y también ser feliz caminando entre las piedras del dolor en tu vida, de tal modo que logres entender que tu lucha es vida, pero solo la esperanza le da o te da esa vida para luchar. Espera, pequeña alma, espera, porque si tu corazón se abre a la esperanza, tus ojos verán el infinito y tocarán el horizonte del encuentro celestial entre el amante y el amado, y el fuego que incendia el cielo es el Espíritu Santo que los une en el amor. Deseo dejar caer una gota de mi sangre para bendecirte con el más tierno amor y así revestirte de una gran esperanza celestial. Pues parece que va en correlación con el programa de ayer, que hablábamos de la fe, la esperanza y la caridad. Hay que ver cómo todo
el mal del hombre se encuentra precisamente en no creer. A mí lo que más suelo repetir una y otra vez, hasta parecer incluso pesado, ¿no? Que el elemento fundamental de todo esto es creer. Ayer oíamos con Padre Pietro, porque estamos acostumbrados a, tanto en la Sagrada Eucaristía, los actos litúrgicos, las pláticas, las novenas, digamos, todo el ritual de los católicos, ¿verdad? Parece como si lo hacemos como un ritual. ¿Un ritual? Y entonces nos limitamos a recitar. Pero realmente, como nos decía ayer también el Señor con Alma Niña, cuando asistimos a la Eucaristía o leemos la Sagrada Escritura, realmente si creyésemos que es el mismo Dios quien nos está diciendo esto, que es su palabra, ¿cuánto nos cambiaría la vida? Porque voy al principio. Aquí cuando narra el Señor la experiencia de la Madre Santísima, de la Reina del Cielo, se está refiriendo a la Reina del Cielo, a la Reina de la Divina Voluntad, que es la Madre de Dios. ¿Cuál ha sido su actitud, ¿no? De abnegación, ¿no? Cuidado que pasó la Virgen María. Exiliada, viuda, aislada, amenazada, pobre. Es decir, es la mayor prueba para quienes decimos o dicen, ay, lo que me ocurre, ¿por qué me ocurre a mí esto? Pero no nos preguntamos, pero ¿qué pasó la Madre de Dios? ¿Qué pasó el Señor? Es decir, no nos estamos quejando de nuestra vida, de lo que nos ocurre. Aquí en el párrafo segundo, que es donde me quiero quedar, con la esperanza, que hace volar la fe y el amor. Y a continuación dice, pequeña alma que muchas veces te ves empujada y caes bajo el peso de la vida, del dolor, de los problemas, de tu cruz, de la enfermedad y de todo lo que no quieres y no aceptas. Aquí me quedo. Dice, todo porque te falta esperanza. Es decir, asumimos los problemas del día a día como si fueran un castigo. Y entonces la reacción inmediata es el rechazo. Hemos estado viendo en los programas del libro de cielo que hemos hecho, aquí en el libro 1 ya, siempre hablo del libro 1 y seguiré hablando del libro 1 porque es la clave. Las enseñanzas que el Señor nos está dando a lo largo de estos días y que son los mismos prácticamente que nos da la pasión, el libro del cielo, pasa por cambiar la realidad de cómo pensamos. Tenemos, a ver si esta cuaresma, el Señor nos da la luz y la fortaleza necesarias para renovar la mente. Para renovar la mente. ¿Y qué es renovar la mente? Cambiar de vida. ¿Qué es cambiar de vida? Cambiar la óptica en la que yo tengo proyectada mi vida. Estoy luchando en el mundo y por el mundo y estoy aislando al alma, que es lo más importante, que es lo que no muere, que es lo que se puede combinar eternamente. Y estoy enfangado, estamos enfangados en el mundo. Aquí dice el Señor, la dice alma niña, ¿no? Que supone que alma niña es alguien puro, alguien, o al menos niña, pues porque confía en él, ¿no? Y se lo dice, muchas veces te ves empujada y caes bajo el peso de la vida, del dolor, de los problemas, de tu cruz. O sea, es suya, le corresponde a ella.
de la enfermedad y de todo lo que no quieres, y de todo lo que no quieres y no aceptas. Todo porque te falta la esperanza. En este párrafo el Señor es tan extraordinario que en 3 renglones está diciendo la clave de nuestra infelicidad. Nos está diciendo que tenemos que asumir que lo que nos ocurre es nuestro. Aquí decimos en España que lo que sucede conviene. Que cuando empezamos a reorientar nuestra forma de pensar, que aquello que me ocurre forma parte también de mi vida para mi propia evolución, porque Dios lo permite o lo quiere, porque es lo que mi alma necesita. Entonces, en el momento en que yo empiezo a renovar mi mente, a cambiar mi manera de pensar, y entonces tomo eso como es algo que me pertenece, que me corresponde, que el Señor ha permitido, que el Señor sabe más, que el Señor conoce lo que mi alma, lo que el alma de ustedes, el de todos, cada uno es una singularidad y necesita algo diferente para la purificación. Entonces, todos los sufrimientos, todas las, las incontinencias diarias de la problemática, del peso que dice aquí el Señor, de los problemas, de la enfermedad, del dolor, el peso de la vida. Todo esto son pruebas, como hiciera con Adán. Lo puso a prueba. Entonces, el Señor sabe lo que hay en el alma. Ya lo dice de la Madre de Dios, que antes de que existiera el mundo ya la conocía. Y también dice nosotros, dice el Señor, cuando os pensé ya os conocí. Cuando os pensé, aún no estábamos en el mundo. Luego Él conoce el alma de cada uno y conoce lo que cada alma necesita. Como le dice a la sierva de Dios, Luisa Picarreta, cuando le empieza a enseñar cómo cumplir con el fin para el que fue creada, es decir, para vivir unida con Él. Y le explica magistralmente, dice, tú solamente tienes que desearlo. El Señor no está abierto a darnos algo que nosotros no deseemos. Tienes que desearlo y disponerte, es decir, pon de tu parte, empieza a cambiar de actitudes. Empecemos a cambiar de actitudes. Ese conocimiento de sí mismo de que tanto hablamos y seguiremos hablando. Entonces le dice, en cuanto hagas esto, dice el Señor, del resto me voy a ocupar yo. Porque yo soy el único que conoce el alma. No hay maestros, no hay guías, no. Dice el Señor, yo solo conozco el alma. Y le dice en el libro 1, todo lo que te ocurra, tómalo como venido de mí. ¿Lo hacemos? ¿Tenemos en cuenta esto? Porque se trata de preguntarme si creo a Jesús, no si creo en Jesús o en Dios, sino si creo a Jesús, lo que Él me dice. Porque si creo a Jesús, pues entonces debería estar adoptando la actitud de acuerdo a lo que Jesús me dice. Si yo lo creo y me está diciendo que todo lo que me ocurre o lo que me ocurra lo tome como venido de Él, dice, gustando o no gustando, tómalo todo siempre como venido de mí. ¿Lo hacemos? Porque por ahí tenemos que empezar. Cada vez que renegamos de lo que nos ocurre, cada vez que no aceptamos
sino que lo repudiamos, estamos yendo en contra de la voluntad de Dios. Porque el Señor es el único que conoce qué es lo que mi alma necesita. Pero si yo lo rechazo, estoy impidiendo la purificación del alma. Estoy renegando de lo que Dios ha diseñado para mí, porque Él sabe más. Yo no sé nada. ¿Qué voy a saber yo de lo que mi alma necesita si todavía no la conozco? Entonces, en el momento que empezamos a creer en lo que Jesús nos dice y a aplicarlo a nuestra vida, son 3 notas muy simples que requieren después de una autodisciplina, de una determinación, de cambiar de vida. De igual modo que cuando llegan las Navidades y comemos en exceso y nos planteamos el nuevo año, pues ir al gimnasio o aprender inglés o estas cosas que hacemos siempre. Esto no, esto es mucho más trascendental. Se trata de renovar la mente para que el alma se renueve. Y renovar la mente significa empezar a pensar como piensa Dios, no como pienso yo, racionalmente. La mente racional siempre nos va a llevar al rechazo, al egoísmo, al orgullo, a que yo soy más que nadie o mejor. No. Renovar la mente, dice Pablo, San Pablo. Si empezamos a creer a Jesús, entonces hemos de aplicar lo que Jesús nos dice. Todo lo que te venga, tómalo como venido de mí, guste o no guste. Es lo que él llama el espíritu de mortificación. Luego se requiere un cambio de actitud por nuestra parte. El Señor, en 3 líneas, está describiendo cómo es nuestra vida. Que no queremos aceptar aquello que nos ocurre. Y dice, todo porque te falta la esperanza. Entonces, ni creo, si me comporto de este modo, rechazando, renunciando a lo que el Señor permite en mi vida, entonces no estoy siendo consciente de la realidad que soy y estoy viviendo como un mortal cuasi sin alma. Y por ahí hay que empezar. No hay una fórmula mágica, hay una realidad. Si admito que soy alma, espíritu en el alma y cuerpo, que soy hijo de Dios, que fui hecho a imagen y semejanza y que fui creado, que el fin para el que fui creado es para vivir en unidad con Él, y tengo mucha impureza generada por la vida del error, por la falta de educación o por una educación errónea, he de empezar a tomar la decisión de mi vida. No es una decisión cualquiera, es una decisión trascendental, porque esa decisión va a hacer que vaya a llevar a cabo aquello para que Dios me creó, dejar de frustrar el amor de Dios o seguir como un sonámbulo en el mundo, dejándome llevar por el viento o por la marea, depende de dónde venga. Sí, luego voy a la Eucaristía los domingos o incluso a diario y hago el Santo Rosario y hago postraciones, pero estoy cambiando de actitud. Estoy tomando medidas para poder reconducir mi conducta. ¿Estoy haciendo esto? Porque para esto es la Cuaresma. La Cuaresma, si hay algo que nos recuerda, es precisamente que no somos nada y que estamos permanentemente teñidos por el pecado, por
multitud de pecados que nos pasan inadvertidos porque son tan frecuentes que parece que lo hago bien. Entonces, el Señor nos está diciendo en cada día, nos está describiendo el alma, lo que hay en el alma, en unos más intenso, en otros menos intenso, lo que hay en el alma, y está describiendo nuestras conductas. Y hoy le toca la conducta que es la más importante de todas, a mi modo de entender, Cecilia, que es el no aceptar lo que Él está permitiendo para purificar mi alma. Entonces, si no estoy aceptando lo que Dios quiere para mí, ¿qué puedo yo esperar? ¿De qué le sirve a Dios que yo vaya y me confiese de haber pecado, de comulgar cada día, de hacer la coronilla a las 3 de la tarde, ¿verdad? Todas esas prácticas, esas ejaculatorias, esas novenas, ¿no? Esos rituales, incluso la liturgia de las horas. Está muy bien todo eso. Pero yo, ¿cómo me comporto? ¿Estoy cambiando la actitud? ¿Estoy poniendo las bases para empezar a reconducir que mis sentidos me esclavizan del mundo y que el alma, donde se encuentran las tres potencias, donde reside nada menos que la Santísima Trinidad, está siendo vilipendiada y ensuciada continuamente a través de los sentidos? Estoy siendo consciente de esto. Estoy siendo consciente de que tengo que empezar a dar un giro de 360 grados, analizando cuáles son mis errores, mis defectos diarios. Es decir, el conocimiento de sí mismo que dice el señor Aloysa Picarreta en el Libro del Cielo, que el regalo más grande que le puede dar al hombre es conocerse a sí mismo. Dice, porque cuando se conoce a sí mismo, entonces ya me puede conocer a mí. Pero si no se conoce a sí mismo, no va a conocerme nunca. Por tanto, para poder reconducir mi conducta, tengo que saber cuáles son las conductas erróneas que son las que me esclavizan y las que me hacen pecar. Y en segundo lugar, conociendo mis conductas erróneas, mis tendencias, mis miserias, en definitiva, sé por dónde va a venir el enemigo, el diablo, porque él toca siempre donde hay más vulnerabilidad. Conoce perfectamente las miserias y nos toca, además, nos toca en el momento oportuno, muy sutilmente. Al que tiene más evolución espiritual lo hace mucho más sutil. Al que tiene menos se molesta poco porque cae pronto en la trampa. Pero al que se resiste y le ve venir, busca las formas más variopintas para hacernos caer nuevamente. Entonces, si empiezo a conocerme a mí mismo, a reconocer cuáles son mis tendencias pecaminosas, mis errores más frecuentes, estaré blindándome porque estaré atento, ese velad que decía el Señor en Getsemaní, estaré atento a que sé que cuando venga va a venir por aquí o por allá. Esto que el Señor lo ve en el corazón lo llama disposición. Cuando nosotros, al conocer nuestras miserias, empezamos a tomar medidas para reconducir conductas que me llevan al pecado. Cuando empiezo a tomar medidas, el Señor esto lo ve. Esa es la disposición de la cara del Señor. Y cuando el Señor ve que hay esa intención de reconducir la vida, entonces empieza a tomar medidas, como le dice a Luisa. Dice, del resto, dice el Señor, me ocupo yo. Pero me lo tengo que creer. Y tengo que tener la esperanza de que verdaderamente el Señor lo hace. Porque el Señor no desampara. Si hay algo que recuerdo y que recordaré mientras viva, es que el primer retiro que hicimos en España con el doctor Tomasini, allá en Garabandal, un mes de octubre del año 2016,
la primera vez que vino a España el doctor Tomasini, estando allá en Garabandal, saliendo y estando platicando sobre la dureza que es a partir de conocer la divina voluntad, porque nos muestra quiénes somos, el Señor, y dice, yo me voy a unir a ti, pero tienes que purificarte. Y es que hay otra cosa, es que si no nos purificamos aquí, nos van a purificar allá en el purgatorio, solo que sin mérito. Y allí no podremos unirnos a Jesús para poder participar de los actos divinos. No será santidad divina, será santidad humana. No habremos reparado a Dios con el amor porque habremos frustrado en nuestra vida la capacidad de vivir en unidad con el Creador, porque para eso me creó. Y me dijo el doctor, el problema es que en el momento cuando empezamos a comprometernos en dar vida a la divina voluntad, el Señor pone sus condiciones. Entonces el Señor nos pone pruebas. Porque de venir a unirse conmigo, con ustedes, y Dios, que es un acto único, no puede venir por partes, viene todo lo que Él es, las obras de la creación, la de la redención, la de la santificación, y viene y se quedan en mí, en ustedes. Lo tenemos todo. Y el Señor dice, yo no te voy a entregar esto hasta que no tengas la disposición de poder asumir el acto único mío que soy, la divinidad plena, completa. Tendrás que ir limpiándote, vaciándote. Como dice Juan, yo tengo que disminuir para que Él crezca. Hay tanto ego, hay tanta vanidad, tenemos tanta presunción, estamos tan llenos de nosotros mismos, de nuestro amor propio, que para que el Señor pueda venir a formar parte y unidad conmigo, eso hay que liberarlo. Lo que el Señor llama, en el libro 1 también, vaciarse, el vaciamiento. Y eso nosotros solos no podemos, lo hace con nosotros. Pero nos pide disposición. Y esa disposición es el cambio de actitud que aquí le está recriminando a Alma Niña. Tu cruz, es decir, que nos pertenece. Todo lo que no quieres y no aceptas. Nos está diciendo que tenemos que quererlo porque es nuestro y tenemos que aceptarlo porque viene de Él. Porque de lo contrario, esto que decimos cada día del Padre Nuestro, pues es una frase hecha. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad, pero luego no la acepto. Porque me ocurre a mí esto, lo otro, etcétera, etcétera, etcétera. Pues no. Luego hoy el Señor viene a decirnos que tenemos que cambiar exactamente esto. El mensaje para mí, Cecilia, es claro, inequívoco. Bajo el ejemplo de la Madre de Dios, que toleró y soportó todo, porque es el ejemplo que deberíamos de seguir. La Madre de Dios pasó todo lo que se puede pasar hasta ver a un hijo que lo están destrozando y verlo morir y seguir sufriendo por él, porque como dice el Señor, están los dos corazones unidos, aunque estuvieran separados, hay unidad espiritual y la madre sufría por el hijo y el hijo sufría por la madre. Y digo mal, sufría no, sufre en presente. Sufren juntos los dos. La madre por lo que hacemos con el hijo y el hijo por lo que sufre la madre por lo que hacemos con el hijo.
y está presente y está en acto y se está produciendo ese sufrimiento de forma continua. Entonces, el ejemplo de la madre es abnegación. Dice, todo lo guardaba en su corazón. Y entonces nos dice en el libro de las Horas de la Pasión que eran sentimientos encontrados. Por un lado, era el sufrimiento como madre de ver a un hijo cómo lo están destrozando. Ver sufrir a un hijo, ustedes que son madres, no les voy a decir nada que no conozcan bien. Cuando un niño se cae y se rompe la cabeza, os hace daño. Cuánto dolor tenemos los padres, sobre todo las madres. Pues lo que sufrió la Madre de Dios, dice la Madre Santísima, que tenía dos sentimientos encontrados. Uno, el sufrimiento tan grande de su hijo, y dos, dar gloria a Dios aceptando lo que Dios quería para ella y para su hijo. Y es el ejemplo de los ejemplos, la aceptación, la negación de la Madre Santísima. Algunos podremos pensar, como hemos pensado, ¿verdad? Ya, pero es que la Virgen María viene muy dotada. No nos olvidemos que la Virgen María es humana. Es humana. Otra cosa es que el Señor, antes de, cuando la pensó, la quiso libre de pecado, pero la Virgen María estuvo a prueba. Cuando empecemos el mes de mayo, empecemos a abordar la Reina del Cielo, vamos a ir viendo poco a poco cómo la Virgen María pasó unas pruebas terribles, que fue cuando declinó hacer su voluntad. Pero la Virgen María pasó unas pruebas muy complicadas. Luego, la primera parte de este escrito es el ejemplo de la Virgen María, que le tengamos en cuenta. Cuando nos quejemos, que digamos, pero no tiene parangón el sufrimiento de la Madre Santísima. Y el segundo, la recriminación que el Señor le hace a una niña, que a su vez se dirige a nosotros. Sintamos que es a nosotros a quien se dirige cuando nos dice que muchas veces empujados y caemos bajo el peso de la vida, del dolor, de los problemas, de tu cruz, de la enfermedad y de todo lo que no quieres y no aceptas. Y dice, y todo esto porque te falta la esperanza. Luego, en estas tres líneas el Señor nos dice, cambia. Lo que te ocurre te corresponde, te pertenece, es tuyo. No lo rechaces. En primer lugar, porque yo lo permito para tu bien, para que tu alma se purifique. Y en segundo lugar, porque si no lo haces, vas a estar reteniendo este dolor sin sacar provecho de él, ni te vas a purificar y vas a seguir pagando ese sufrimiento hasta que lo aceptes. Y hay personas que jamás lo aceptan y viven toda la vida sufriendo y con la amargura del mismo dolor y no sufrimiento. Y yo les sugiero, muchos de ustedes seguramente ya lo han vivido, pero yo les sugiero que cuando tengan un sufrimiento de cualquier índole, no importa cuál, acéptenlo como venido de Dios, como Él nos dice. Acéptenlo porque esto va a purificar su alma. Es lo que su alma, nuestro alma, necesita en ese momento. Cuando esto lo acepto, empieza a producir los efectos que Dios ha dotado a ese sufrimiento. Y en el momento en que produce efectos, el alma se va purificando y el dolor o el sufrimiento pasa, porque ya cumplió su función. Qué importante es que tuviésemos esto grabado a fuego en la memoria, en la mente consciente, en la mente inconsciente y la mente subconsciente. Grabémonos que lo que sucede conviene y con eso nos recordaremos todo. Lo que sucede conviene, no es ser masoquista. No, a nadie nos gusta sufrir. Pero que lo que venga de sufrimiento en cualquiera de sus formas, tomémoslo, que es lo que nuestro alma necesita en ese momento. Aceptémoslo como venido de Dios, ofreciéndole que ese sufrimiento se lo entregamos a Él
Y fíjense usted lo que cambia el panorama aquí. La primera parte es que cuando yo reconozco que ese sufrimiento es lo que mi alma necesita, está produciendo los efectos de la purificación, y cuando sé que ese sufrimiento, una vez aceptado, cuando lo uno con Jesús, Él lo utiliza para liberar almas de la condenación, fíjense ustedes si no merece la pena cambiar de actitud respecto del sufrimiento. Cualquier tipo, no tiene que ser físico, dice el Señor, caes bajo el peso de la vida, las presiones sociales, problemas del trabajo, discusiones con vecinos, con la pareja, con el esposo, con los hijos, peso de la vida, del dolor, de los problemas, de tu cruz le dice, porque es tuya, te pertenece, de la enfermedad y de todo lo que no quieres y no aceptas, o sea, incluye todo lo que nos ocurre, lo que no nos gusta. Pues bien, no solamente está purificando mi alma en ese momento para lo que ha de ser purificado, sino que en el momento en que además ya lo acepto, está uniéndose el Señor por la aceptación, y ese sufrimiento o sufrimientos que estoy teniendo está purificando a todas las generaciones pasadas, presentes y futuras. Fíjense qué doble vertiente tenemos con la aceptación. El espíritu de mortificación del que habla el Señor en el libro 1, una y otra vez. Por tanto, que en 3 líneas el Señor nos esté diciendo magistralmente, al recriminarnos esto, que hemos de quererlo y aceptarlo, y que si no lo hacemos nos falta la esperanza. Por tanto, nosotros tenemos que decidir si aceptamos lo que es nuestro, porque es, lo que venga es, porque es lo que mi alma necesita. Y además de purificar mi alma, está sirviendo para liberar almas de la condenación eterna. Fíjense ustedes la magnitud, a la luz de la divina voluntad, que tiene aceptar. Debería ser ya una obligación el que lo hagamos, aunque no sea por nosotros, que lo hagamos por el prójimo, porque hay almas que están a punto de condenarse. Los moribundos, los que habla el Señor en la agonía de Getsemaní, que le encomienda a Luisa que vaya con su Madre Santísima, con nuestra Madre, y con un ángel que los va a guiar, un arcángel que los va a guiar, y que tomen su sangre para derramarla por los hospitales ante los que reniegan de él por el dolor, ante los moribundos que están a punto de condenarse. Bueno, pues esa sangre del Señor que simboliza el sufrimiento es lo que el Señor nos pide a nosotros que admitamos, que asumamos, que es nuestro y de lo cual Él se va a valer para librar las almas de la condenación, porque eso fue lo que hizo cuando estuvo entre nosotros. Pagar al Padre Eterno con el sufrimiento interno de su divinidad para reparar los pecados de amor, es decir, cada acto que hemos hecho en separación de Dios. El pecado contra el amor, que es constante. Fíjense ustedes los miles de millones de actos que hacemos separados de Dios. Cada acto que he hecho separado de Dios es un pecado contra el amor a Dios. El segundo y el tercero, el de los judíos y el del pecado, que destruye al cuerpo, lo paga con el cuerpo físico, con el sufrimiento físico. Y ya empezó pagándolo allá en el seno virginal de la Madre Santísima. Entonces, el momento en que estos padecimientos el Señor los tiene en su cuerpo, es lo que Él tiene que dar al Padre para redimirnos a todos
y allí nos crucificó a todos, y allí murieron todos nuestros pecados, y allí resucitamos todos con Él. Pues fíjese, si queremos a Jesús, lo que nos dice es que como Él ahora no tiene cuerpo porque está glorificado, necesita del cuerpo de la criatura, de nosotros, pobres miserables, pero Él nos lo dice, se vale de nuestra humanidad cuando libremente se la entregamos y se vale de nuestra humanidad para seguir redimiendo al hombre, librando las almas de la condenación a través de nuestra vida. Cuando sufrimos, porque toma el sufrimiento como suyo y repite lo que hizo en la redención, lo que está haciendo. Sigue sufriendo, solo que ahora, como no tiene un cuerpo físico, toma nuestro sufrimiento cuando se lo entregamos y produce los mismos efectos que cuando sufrió Él. Mediten esto con calma en esta Semana Santa. Y entonces estaremos dando un paso de gigante. Estaremos renovando la mente. Estaremos pensando de una manera distinta. Qué equivocados estamos. Lo que sucede conviene. Y Dios, cuando el hombre lo acepta, aunque no nos guste, va a purificar el alma y va a utilizar ese sufrimiento para que muchas almas no se condenen. Y ahí recordamos lo que decía la Madre Santísima allá en Fátima a los niños cuando llegó por el infierno. ¿Habéis visto cuántas almas se condenan porque no hay nadie que ore ni se sacrifique por ellas? Pues ese sacrificio es la aceptación de ese sufrimiento que tengo. Ese sacrificio libera almas de la condenación. Quedémonos con esto tan importante. Primero porque purifica nuestro alma cuando acepto. Y pasa rápidamente. Averígüenlo, háganlo y lo van a poder experimentar ustedes y compártanlo con su entorno, que es muy importante. No se lo queden para ustedes, den testimonio. Primero me purifico al aceptar y cumplo con lo que Dios quiere para mí. Y segundo, soy el canal para que Dios se valga de mi dolor y libere almas de la condenación. ¿No les parece algo extraordinario? Pues ojalá que ahora en esta Cuaresma el Señor nos dé la luz y la perseverancia, porque se requiere constancia. Sin constancia no vamos a llegar a ningún sitio. Qué bien que hoy me que tengo que hacer esto, bien, y que lo hago un día. Al día siguiente ya vuelvo a dejarme llevar por los sentidos, a despreciar ese problema que tengo o que me crearon y cae en la infertilidad y no pasa el sufrimiento porque no lo he aceptado. Pues ojalá que el Señor nos dé la luz y la constancia para que lo que estamos conociendo durante toda la Cuaresma lo experimentemos. Y aquí finalizo. El doctor Tomasini me dijo que el Señor le había hecho saber que hay demasiada información en todos los sitios. Que el Señor lo que requiere es experimentación, vivir el conocimiento que nos da. Aquí Cecilia y un servidor, cada uno en su momento, damos a conocer lo que el Señor nos dice, pero lo ponemos en práctica.
ponemos en práctica lo que el Señor nos dice. Porque quien no lo sabe, pues no tiene culpa. Pero quien lo conoce, no lo experimenta, ya empieza a tener culpa. Y lo que es más, aunque suene a dramático, creo que es el 33:11, el libro del cielo, el que dice que quien conoce las verdades y no las experimenta, está pecando contra el Espíritu Santo, está despreciando la sabiduría divina que debe de salvar almas, la está despilfarrando y está impidiendo que Dios siga creando y que las criaturas no se condenen. Imagínense qué consecuencias trae. Pues a veces es mejor no conocerlo, porque si lo conozco y no lo pongo en práctica, estoy siendo cómplice de la condenación de muchas almas. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Así que bueno, volvemos a recordarles que alguno pensará, bueno, es que esto del libro del cielo es una revelación privada y sí. Pues si queremos esto, vamos directamente al Catecismo de la Iglesia Católica. Vean ustedes el numeral famosísimo, tan mencionado, 521, y vean lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que es doctrina. Debemos, es una obligación, debemos de repetir en nosotros los estados y misterios de Jesús. Así que quien pueda poner en tela de juicio que por ser una relación privada carece de legitimidad, que entonces acuda al Catecismo de la Iglesia Católica y vea lo que le está diciendo el numeral 521. Y después de que escudriñen bien lo que les dice el 521, es muy probable que la luz que les faltaba la recobren ahí para que se den cuenta de que tenemos que imitar al Señor. Ya lo escribió Kempis en ese libro tan vendido, La imitación de Cristo. Ser otros Cristos, ¿cómo? Comportándonos como Él se comporta. ¿Cómo se comporta Él? Preguntémonos qué hizo cuando estuvo en el mundo. 30 años de vida en la oscuridad, 3 en vida pública, y en la vida pública lo que conocemos de Él es que lo único que hacía era expulsar demonios, curar enfermos de cuerpo y de alma, hasta resucitar muertos. Y lo último y no menos importante, redimir a la criatura humana por el pecado. Pues esto fue lo que hizo Jesús y esto es lo que nosotros tenemos que hacer para imitarlo. Así que cuanto antes empecemos, antes estaremos cumpliendo con ese fin para el que fuimos creados, con un plus, que ahora sabiendo que en unidad con Dios lo que hago para mí no solo me favorece a mí, a mi alma, sino que se extiende a la humanidad, imagínense lo maravilloso si dice el Evangelio que quien libra un alma o quien hace que se convierta salva su alma. Imagínense ustedes si en unidad con la divina voluntad, cualquier acto que hago de aceptación del sufrimiento está produciendo efectos que libra de la condenación a todas las almas que en ese momento estén a punto de condenarse. Ahora
Está en ustedes que lo crean y desde luego, si lo creen, experimentenlo, demos el paso del conocimiento a la experiencia. A mí me gustaría que pusiéramos nuestra mirada en nuestra madre, porque el Señor nos, ahora que todo lo que nos comenta Jesús, al que le damos las gracias por sus comentarios, me gustaría centrarme en ella, porque la Virgen no, nosotros siempre la vemos como que no pasó por nada, como que todo le fue fácil, todo le fue tranquilito, todo le fue suavecito en la tierra, porque es la Virgen. Pero aquí el Señor nos muestra todo lo que ella sufrió. ¿Me puedes poner la lectura, por favor? Ponme la lectura, si eres tan amable. Ponme la lectura. ¿Me la pasas, por favor? A ver si me la pueden poner. Ahorita que me la pongan. ¿Me puedes poner? Ah, pues yo la puedo poner sola, creo que yo la puedo poner. Ahí está. Vamos a ver. Fíjense todo lo que ella pasó. Yo no quisiera dejarlo pasar, porque esto nos va a ayudar a entender por qué es importante la esperanza. Dice, la Virgen María era purísima, era una flor perfecta, de rara belleza, madre del Hijo del Altísimo. Y las palabras son demoledoras. No se le evitó nada. O sea que nosotros pensamos, es que ella pues, era la madre de Dios. Él era muy sencillo. No se le evitó nada. La Virgen, hija del Padre, fue pobre, fugitiva, exiliada, viuda, aislada, amenazada, bueno, desde luego perseguida, afligida, rechazada, desolada, abandonada, desamparada, desconsolada. Eso es poco, ¿eh? Incomprendida por todos. Y además de eso, ser sujeto de ser asesinada a pedradas, ¿verdad? Porque las amenazas eran reales. Las amenazas no eran como las que recibimos nosotros en los celulares o telefónicas. Ahí la amenaza era, entraban a su casa, la sacaban empujones y la mataban entre todo el pueblo. Y además, pensemos en la edad que ella tenía. Pensemos que tenía unos 13, 14, 15 máximo, ¿verdad? Años para sufrir todo esto. ¿Y por qué es importante que ella vivió aflicciones, dolores, incertidumbres, silencios, abandonos, pero su fe y su amor y su humildad le hicieron perseverar y le hicieron ganarse ser reina del cielo? Ella no nació siendo la reina del cielo. Ella se lo ganó. Ella se lo ganó porque su fe era inconmovible, su caridad era llena de fortaleza, su humildad inquebrantable y su esperanza a toda prueba frente a lo imposible. ¿Por qué? Porque nada es imposible para Dios. Eso le dijo el ángel. Ella ya lo había experimentado, pero con las palabras del ángel que meditó en su corazón, porque nada es imposible para Dios. Por ello nosotros estamos en este valle de lágrimas, porque así lo dice la salve, llamados a perseverar con Nuestra Señora de la Esperanza. La Virgen tiene esta vocación, Virgen de la Esperanza o de Nuestra Señora de la Esperanza. ¿Por qué la tiene? Por esta razón. Porque ella no sucumbió frente a todos los problemas, todos los dolores, todos los trabajos, todas las insatisfacciones, todos los tormentos, porque ella los pasó completos. Y bueno, no sufre el tormento físico o cruento, pero perdonen, una madre que ve despellejar a su hijo, pues prefiere que la despellejen a ella. Y no se va a doler de que la despellejen. Entonces, a mí me gusta mucho esto que dice de la Virgen, que nuestro Señor dice sobre su propia madre, a la que no le ahorró ningún trabajo, pero que le dio una férrea esperanza para saber que frente a todas las adversidades, nada es imposible para Dios y todo lo podemos superar. ¿Cuántas veces encontramos personas fuera de toda expectativa, sin brazos, sin piernas, sin capacidades de entender, de aprender, de saber,
de ver, de oír, de hablar. Y qué sorpresa nos llevamos cuando vemos que esas personas son las que más nos dan esperanza, son las que más muestran lucha, son las que más muestran capacidades, son las que más desarrollan sin quejas su pobreza o su necesidad, hasta mostrarnos lo grandioso a lo que puede llegar el ser humano, pero no sin Dios, no sin Dios. Si todas ellas lo lograron, especialmente nuestra madre, es porque el Señor sembró en su corazón la esperanza. Y yo creo que la esperanza se ha ido del mundo en gran medida, es decir, se ha hecho un viaje y ha volado del ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano ha dejado de pensar en lo que le espera, que es la vida eterna. Ni ojo vio, ni oído oyó, ni puede entender ni saber lo que Dios tiene preparados para sus hijos que cumplen su voluntad. Algo grandioso y extraordinario. Nosotros no pensamos en el cielo, y por eso, porque no pensamos en el cielo, no tenemos esperanza. Y eso es lo que nosotros tenemos que meditar, que cualquier mal que tengamos en esta tierra tiene un límite de tiempo, se acabará, pero lo que no se acabará es la vida eterna prometida por Jesús a todos nosotros, y la que nos vino a arrebatar, porque arrebató de la manera más dolorosa, para hacernos partícipes de su resurrección y de su gloria. Yo creo que esto es lo más hermoso. Qué esperanza tenemos cada día al amanecer, qué esperanza tenemos cada día al pedirle a Dios lo que le pedimos, qué esperanza tenemos al trabajar, qué esperanza tenemos al tener salud, qué esperanza tenemos al poder convivir los unos con los otros, qué esperanza tenemos al poder escuchar, ver, oír, hablar, parpadear, caminar. Qué gran esperanza. Y qué gran esperanza tenemos cuando tenemos la vida. Es un gran regalo. La vida es el regalo de los regalos, porque en él tenemos la posibilidad, en este regalo de la vida, de poder darle a Dios todo el amor que no le hemos dado los seres humanos, toda la gloria que perdió el Padre por nuestro pecado y toda la fortaleza que perdimos con nuestra debilidad. Yo creo que esto es hermoso, hermoso lo que Dios nos regaló con la vida. Démosle gracias a Dios cada día por la vida, y por lo bueno y por lo malo, porque un alma agradecida, cuando somos agradecidos, no solamente crecemos en caridad hacia Dios, sino a los demás. Fíjense qué hermoso. Cuando somos agradecidos, crecemos en fe en Dios y en los demás. Y cuando somos agradecidos, crecemos en la esperanza en Dios y en los demás. Es un presupuesto previo a la fe, a la esperanza y a la caridad. El Señor nos ha regalado este don maravilloso de la esperanza para ser como los magos, que sin saber lo que iba a pasar, tomaron sus cosas, sus animales, sus criados, lo poco que tenían o lo mucho que tenían, y se fueron en la aventura más grande, que era ver al niño Dios, al Mesías. Nadie les había dicho lo que iban a encontrar ni las dificultades que iban a tener, pero estaban esperanzados en la promesa que les había hecho Dios a través de las Escrituras y a la luz del Espíritu Santo que había iluminado sus mentes y sus corazones para cruzar un desierto interminable. Cuando vieron al niño Dios y lo adoraron, en esa epifanía que el Señor les regaló, esa epifanía en donde el niño Dios se les manifestó a cada uno de los reyes magos, de los sabios de Oriente, se dieron por servidos de todos los dolores, de todos los trabajos, de todas las insatisfacciones, de todas las pérdidas, incomprensiones y todo lo que les había ocurrido antes, en el durante, en el momento en donde estuvieron con Jesús. Jesús los compensó de una manera insospechada. Yo creo que los reyes magos tuvieron claro la grandeza de la esperanza, porque ahí está Jesús. Esa es nuestra única esperanza. Oh Jesús, oh cruz, única esperanza. Y ahí está la posibilidad que todos y cada uno de nosotros tenemos para salvaguardarnos de la adversidad. La fe y la paciencia son las virtudes de los santos, pero no hay fe y no hay paciencia para perseverar sin esperanza. En ella encontramos todo cuanto necesitamos para poder cruzar el desierto de nuestra vida y encontrarnos con la epifanía del Señor, con el encuentro con ese Jesús
que tendremos toda nuestra vida si queremos, y también en el momento en el que el Señor nos llame y nos regale la vida eterna. Qué regalo tan espléndido el de la vida. Por eso siempre luchemos por la vida, siempre luchemos y amemos la vida y démosle a los demás la posibilidad de amar la vida. ¿Cómo? Mostrándoles la esperanza que tienen si sufrimos todos con paciencia y con fe, le entregamos unidos a Jesús esos sufrimientos, tendremos los merecimientos que tuvo el Hijo de Dios. Imagínense el regalo que nos hizo. Podremos gozar de lo que Él ganó, de lo que Él ganó para nosotros. Así que la esperanza es un don maravilloso que les invitamos a vivir con una sola gota de sangre de Jesús en esta meditación de alma niña. Y le doy las gracias a Jesús Ausocúa de haber estado con nosotros el día de hoy en Alma Niña, y también decirles que el doctor Tomasini, lo último que sabemos de él es que estaba bien, que ya se estaba recuperando y que tenía la posibilidad de ya retornar a México. No sabemos más. Probablemente, a lo mejor hasta ya está en México, es lo que yo siento, que ya regresó. Sí, ya sí. regresó. Eso es lo que yo siento en mi corazón, pero lo importante es que recemos, sigamos orando por él para que se fortalezca espiritualmente y físicamente, porque sí, yo creo que quedó muy, muy lastimado físicamente, porque pues siempre que sufrimos una enfermedad y sobre todo de esta magnitud, quedamos muy, muy lastimados físicamente, pero espiritualmente seguramente viene muy fuerte, muy fortalecido, así que oremos por él y esperemos tener contacto con él en breves días. Yo creo que él no se va a aguantar mucho. Conociéndolo no creo que se aguante mucho, pero pues mandamos nuestras oraciones y nuestras plegarias al doctor Tomasini y a cada uno de ustedes también. Gracias por estar con nosotros. Vamos a tener, en un momentito más voy a hacer una pequeña reflexión del Evangelio y vamos a tener un programa con Mauricio Alfonso Guizar y luego la hora santa. No te vayas, tenemos la hora santa, luego la consagración a San José para las personas que siguieron el proceso y finalmente tendremos a Paola Zazuet en su programa sobre la familia, algo bellísimo. No te vayas, también tendremos el fin de semana y vamos a tener programación especial para la Semana Santa. Dios te bendiga, gracias a todos, gracias doctor Jesús Ausocúa, porque es doctor allá, aquí en América se les dice doctores a los abogados, se les dice doctores a los abogados. Bueno, pues muchísimas gracias Jesús, Gracias a ustedes. Dios les bendiga. Hasta pronto, gracias.